Hay momentos en la vida espiritual en los que, sin saber por qué, sientes que Dios te está llamando a algo más. No es que estés seco, ni frío, ni distante. No es que tu hambre por la palabra haya desaparecido. Es algo distinto, una especie de susurro interior que te dice: hay más, ven más profundo. Porque sí, amas la palabra. Te alimenta, te guía, te sostiene, pero dentro de ti hay un anhelo que comienza a crecer, un deseo de comprenderla con más profundidad, de disfrutarla con más intensidad, de vivirla con más pasión. Es como si el Espíritu Santo encendiera una luz suave dentro de tu corazón que te invita a un lugar que aún no conoces, un lugar donde la Biblia deja de ser solo lectura y se convierte en encuentro. Un lugar donde las páginas se vuelven puertas, donde los versículos se vuelven revelación, donde el tiempo desaparece porque tu espíritu está siendo alimentado directamente por Dios. Y aunque no siempre puedes explicarlo con palabras, sientes algo en tu interior que te dice: tu hambre por Dios está creciendo, deja que crezca más. No viniste a este video porque estás vacío. Viniste porque estás siendo llamado a una profundidad mayor. Porque hay una diferencia entre leer la Biblia y degustarla, entre conocerla y anhelarla, entre estudiarla y desearla como pan diario. La hambre espiritual no es una necesidad desesperada, es un privilegio, una señal de vida, una evidencia de que tu espíritu está despierto y listo para recibir más de Dios. Este mensaje es para quienes, como tú, quieren crecer, avanzar, profundizar. Para quienes sienten que Dios les está diciendo: no te conformes con lo que ya conoces, ven a más. Hoy te voy a mostrar 15 claves poderosas para aumentar tu hambre por la palabra de Dios. No porque estés vacío, sino porque Dios quiere llenarte aún más. Y cuando llegues al final, tu espíritu no dirá: tengo suficiente, sino: quiero más. Antes de avanzar a estas 15 claves que pueden transformar tu vida espiritual, quiero pedirte algo muy simple, pero muy importante. Quédate hasta el final, porque tu espíritu necesita completar la conversación que Dios comenzó contigo hoy. Cada una de estas claves es como una pieza de un rompecabezas. Una sola puede despertar algo en tu interior. 2 pueden abrir una nueva dimensión en tu relación con la palabra. Pero cuando escuchas las 15, algo mucho más profundo ocurre. Tu hambre espiritual no solo crece, se establece. Y si este mensaje ya comenzó a tocar algo en ti, te invito a suscribirte y activar la campanita. Porque todo lo que compartimos aquí existe con un solo propósito: llevarte más cerca de la presencia de Dios. Ahora sí, volvamos a esto que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. Hay una razón por la que estás aquí. No fue casualidad. Dios no trabaja con coincidencias. Cuando Él quiere hablar, Él atrae. Cuando Él quiere enseñar, Él prepara. Y cuando Él quiere despertar un hambre mayor por su palabra, te trae justamente a momentos como este. Porque la verdad es esta: no estás buscando apenas crecer, estás buscando profundizar. Tu espíritu está respondiendo a algo que Dios está moviendo dentro de ti. Y lo que hoy vas a escuchar no son técnicas ni métodos religiosos. Son principios espirituales que han encendido el corazón de hombres y mujeres de Dios por generaciones. Principios que producen cambio real. Principios que abren los ojos, limpian el alma y avivan llamas interiores que no sabías que podían ser tan fuertes. Así que respira profundo, deja que tu corazón se abra, porque a partir de aquí, cada palabra será una invitación del cielo para acercarte más a la voz de Dios. Antes de entrar a las 15 claves, es necesario entender algo fundamental. El hambre espiritual no es un accidente, es una obra del Espíritu Santo dentro de ti. No aparece de la nada. No se produce por obligación religiosa, no nace solo porque intentas esforzarte más. El hambre por la palabra
es una evidencia de vida. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, cuando está abriendo una temporada distinta en tu historia, lo primero que toca no es tu agenda, sino tu apetito espiritual. Por eso, si últimamente sientes el deseo de entender más la Biblia, si algo dentro de ti te dice, quiero profundizar, si hay una intuición, un anhelo, una inquietud santa, eso no viene de ti, viene de Él, porque la palabra es alimento, pero también es llamada, es lámpara, pero también es encuentro, y Dios no despierta hambre en alguien para luego dejarlo vacío. Cuando Él despierta el deseo, es porque ya preparó el alimento. Las Escrituras siempre han funcionado como un fuego. Para algunos, apenas calientan, para otros, consumen, transforman, iluminan, queman lo que estorba y revelan lo que estaba escondido. Y la diferencia está en una sola cosa, la disposición del corazón. Un corazón dispuesto no es un corazón perfecto, no es un corazón intelectual, no es un corazón lleno de disciplina. Es simplemente un corazón que dice, Señor, quiero más de ti. Esa frase, esa apertura, ese susurro, es suficiente para que el Espíritu Santo encienda un proceso dentro de ti que nadie puede detener. Y aquí viene algo importante. Tu hambre por la palabra no crece por emoción, crece por revelación. La emoción se apaga, la revelación permanece. La emoción depende del momento, la revelación depende del Espíritu. Por eso, Dios te trajo aquí hoy, porque tu espíritu está listo para recibir más de lo que has estado recibiendo. Listo para ver cosas que antes no veías, listo para sentir la Biblia viva, hablándote, confrontándote, abrazándote, guiándote. Hoy no solo vas a aprender cómo aumentar tu hambre, vas a entender por qué Dios quiere que esa hambre crezca. Y cuando comprendes el por qué, el cómo se vuelve natural. Ahora sí, entremos en la primera clave poderosa. Lo que viene puede encender algo que marcará tu relación con la palabra para el resto de tu vida. Clave 1. Volver al primer amor. Hay momentos en los que, sin darte cuenta, empiezas a desear más de Dios de una manera que no sabes explicar. Y muchas veces, ese despertar espiritual comienza con un llamado silencioso a regresar al lugar donde todo empezó. Tu primer amor. Porque la verdad es esta. La palabra de Dios siempre habla, siempre ilumina, siempre alimenta. Pero la intensidad con la que la recibimos cambia cuando nuestro corazón recuerda quién es aquel que la está hablando. Volver al primer amor no es volver a una emoción del pasado. No es recuperar una temporada específica. No es intentar reproducir lo que antes sentías. Volver al primer amor es recordar por qué comenzaste a seguir a Jesús. Recordar ese primer impacto, ese primer toque, ese primer momento en el que tu corazón supo que había encontrado algo que jamás podría reemplazarse. Cuando lees la Biblia desde ese lugar, no desde la obligación, sino desde el amor, algo se enciende, el hambre crece, el corazón se abre. Las palabras ya no caen en tierra dura, sino en un terreno suave, sensible, vivo. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la primera vez que la palabra te habló con fuerza? ¿Cuándo fue la primera vez que un versículo te hizo sentir que Dios estaba contigo? ¿Cuándo fue la primera vez que una historia bíblica te reveló algo sobre ti mismo? Esa memoria espiritual no es nostalgia, es una llave. La Biblia dice que recordar es un acto espiritual poderoso. Cuando recuerdas lo que Dios hizo, tu corazón se reordena, tu espíritu se despierta y tu hambre crece. Y aquí está el secreto. No necesitas sentir lo que sentías entonces. Solo necesitas volver a mirar con los mismos ojos. El primer amor no es un sentimiento, es una postura. Es mirar a Jesús de frente. Es escuchar su voz como si fuera la primera vez. Es abrir la Biblia no para cumplir una cuota espiritual, sino para volver a encontrarte con Él.
Cuando tu corazón vuelve a ese lugar, la palabra deja de ser texto, se convierte en presencia, y esa presencia es lo que enciende el hambre. Por eso, antes de avanzar a cualquier disciplina práctica, recuerda esta verdad. El hambre por la palabra no se fuerza, se despierta, y nada la despierta más que recordar al autor con el amor con el que lo miraste por primera vez. Clave 2. Pedir hambre a Dios. Hay algo hermoso en la vida espiritual que muchas veces olvidamos. El hambre por Dios no solo se cultiva, también se pide. No es un mérito, no es un logro, no es una disciplina humana que si la haces bien, te premia. Es un regalo que el Espíritu Santo da cuando un corazón humilde se atreve a decir una frase que el cielo nunca ignora. Señor, dame hambre por tu palabra. Quizás crees que pedir esto es pequeño, que es básico, que es simple, pero para Dios es una de las oraciones más profundas que un hijo puede hacer, porque quien pide hambre no está pidiendo información, está pidiendo transformación, no está pidiendo conocimiento, está pidiendo encuentro, no está pidiendo textos, está pidiendo vida. La Biblia está llena de momentos donde Dios responde no a los fuertes, sino a los sedientos. Él nunca prometió darle revelación al perfecto, pero sí al que tiene sed. Al sediento le daré a beber. Esa es su naturaleza. Y aquí viene una verdad que puede liberar tu espíritu. No necesitas sentir hambre para pedir hambre. No necesitas tener pasión para pedir pasión. No necesitas tener fuego para pedir fuego. Dios no responde al rendimiento. Responde al deseo sincero. Pedirle hambre es decirle, Señor, no quiero conformarme con una relación superficial contigo. Quiero sentir lo que sienten aquellos que te buscan con intensidad. Quiero ver lo que otros ven cuando abren tu palabra. Quiero que la Biblia me hable, me transforme, me levante, me incomode, me limpie. Dame hambre porque solo tú puedes despertarla. Cuando haces esta oración, algo empieza a moverse dentro de ti, incluso si al principio no lo notas. El Espíritu Santo comienza a remover el polvo del alma, a limpiar los oídos espirituales, a ablandar el corazón, a encender chispas que pronto se convertirán en fuego. Es como si Él dijera, si tú me pides hambre, yo te doy pan. Si tú me pides sed, yo te doy agua viva. Si tú me pides más, yo siempre tengo más. Dios jamás rechaza a quien le pide anhelo por su palabra, porque ese anhelo es el inicio de una obra mayor. Si hoy haces esta oración simple pero poderosa, no lo dudes. La semilla ya está dentro de ti. Tu hambre está creciendo y la palabra está a punto de revelarse de formas que nunca imaginaste. Clave 3. Elimina el ruido que apaga el apetito. El hambre espiritual es como el hambre física. Si llenas tu vida de cosas que no nutren, tu apetito por lo verdadero disminuye sin que te des cuenta. No porque la palabra haya perdido poder, no porque Dios haya dejado de hablar, no porque tu espíritu esté débil, sino porque hay demasiado ruido alrededor. Vivimos en una generación donde los sentidos están saturados. Todo compite por tu atención. Notificaciones, redes, conversaciones superficiales, preocupaciones pequeñas, entretenimiento constante, una mente que nunca se calla. Y aunque nada de eso parezca pecado, sí puede convertirse en un enemigo silencioso de tu hambre espiritual. El ruido no siempre es escándalo. A veces es distracción, a veces es ansiedad, a veces es cansancio acumulado, a veces es simplemente vivir tan rápido que tu alma no tiene tiempo de respirar. Pero aquí está la verdad que muchos pasan por alto. No puedes escuchar la palabra si no puedes escuchar tu propio espíritu. La escritura es alimento, sí, pero también es voz, es dirección, es susurro. Y los susurros no se escuchan cuando el corazón está lleno de ruido. Por eso, si quieres aumentar tu hambre por la palabra de Dios,
Tienes que identificar qué te está llenando antes de que la Biblia tenga la oportunidad de hacerlo. Puede ser algo bueno, pero no esencial. Puede ser algo útil, pero no eterno. Puede ser algo entretenido, pero no transformador. Y no se trata de eliminar todas las cosas que te gustan. Se trata de darle prioridad al alimento correcto. Cuando reduces el ruido, el alma respira. Cuando el alma respira, el espíritu despierta. Y cuando el espíritu despierta, la palabra entra con profundidad. Tal vez por eso Jesús se retiraba del ruido antes de enseñar, porque el silencio prepara el corazón para recibir revelación. Aquí tienes un principio poderoso. Lo que alimenta tu mente forma tu apetito. Si consumes más ruido que palabra, tu apetito espiritual disminuirá. Pero si comienzas a abrir espacios, aunque sean pequeños, 5 minutos sin teléfono, un momento de silencio antes de leer, una pausa para respirar antes de orar. Ese pequeño acto abre una puerta grande. La Biblia no necesita más volumen. Tu corazón necesita menos interferencia. Cuando eliges silencio, eliges hambre. Y cuando eliges hambre, eliges profundidad. Clave 4. Crear un espacio sagrado. Hay lugares que no cambian, pero el alma cambia cuando está en ellos. No porque sean especiales por sí mismos, sino porque tú decides encontrarte con Dios allí. Cada persona que desarrolla hambre por la palabra tiene algo en común. Un espacio sagrado, un rincón, un ambiente, un pequeño altar cotidiano donde el ruido del mundo se detiene y el cielo parece acercarse un poco más. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser grande, no tiene que ser estéticamente hermoso, solo tiene que ser separado del caos, separado del ritmo del día, separado de lo que distrae, separado para Dios. Cuando tú honras un lugar, Dios honra ese lugar contigo. Piensa cómo funciona esto. Cuando siempre lees la Biblia en cualquier rincón, en cualquier momento, entre interrupciones, tu corazón permanece en modo supervivencia espiritual. Recibes lo suficiente para seguir adelante, pero no lo suficiente para profundizar. Pero cuando tienes un espacio que tu alma reconoce como el lugar donde Dios me habla, algo cambia dentro de ti, incluso antes de abrir la Biblia. Es como si tu espíritu dijera, ya sé por qué estoy aquí. Ese espacio se convierte en un recordatorio físico de una realidad espiritual, que la palabra es prioridad, que la presencia de Dios es bienvenida, que tu hambre está creciendo. Puede ser una esquina de tu habitación, una silla que se convierte en altar, una mesa donde pones tu Biblia abierta, un lugar en el jardín, un rincón al que solo llegan tú, tu Biblia y el silencio. Lo importante no es el objeto, sino la intención. A veces una vela encendida prepara el alma. A veces una luz tenue invita al espíritu. A veces una música suave abre el corazón. A veces solo necesitas silencio absoluto. Tu espacio sagrado es como el horno donde el pan de la palabra se hornea mejor. Un lugar donde tu hambre se despierta porque tu mente sabe que allí vas a encontrarte con Dios. Y aquí está lo más hermoso. Con el tiempo, ese lugar comienza a tener memoria espiritual. Te sientas y sientes paz. Abres la Biblia y sientes dirección. Cierras los ojos y sientes cercanía. No porque el lugar sea santo por sí mismo, sino porque Dios ha respondido tantas veces allí que tu alma lo reconoce como un punto de encuentro. Crea un espacio sagrado. Hazlo tuyo. Hazlo de Dios. Tu hambre por la palabra crecerá cada vez que cruces ese umbral. Clave 5. Comenzar con pasajes que hablan a tu momento. La Biblia es un océano, pero Dios no te pide que lo atravieses todo en un día. Él te guía hacia el lugar exacto donde tu alma necesita beber. Muchos pierden el apetito por la palabra, porque empiezan leyendo donde creen que deben, no donde Dios les está hablando. Intentan comenzar por libros complejos,
capítulos largos, genealogías interminables, y aunque todo es inspirado, no todo alimenta cada temporada de la misma manera. La clave para encender el hambre es esta: empieza donde tu vida está hoy, no donde tu mente cree que deberías estar. Si estás roto, los salmos te sanarán. Si estás buscando dirección, Proverbios te guiará. Si te sientes lejos, los evangelios te atraerán al corazón de Jesús. Si necesitas esperanza, Isaías abrirá ventanas en tu espíritu. Si estás en guerra espiritual, Efesios te dará armas. Si buscas identidad, Juan te recordará quién eres. La palabra se vuelve viva cuando se vuelve relevante. Cuando lees lo que tu alma necesita, no lees por obligación, lees por respiración. Te das cuenta de que Dios no te habla en general, te habla a ti, a tus dudas, a tu dolor, a tu deseo de crecer, a tus preguntas silenciosas. La Biblia es el único libro que te lee mientras tú la lees, y por eso, comenzar por pasajes que responden a tu temporada actual despierta algo profundo, una conexión, una certeza, una chispa. No estás leyendo por disciplina, estás leyendo porque tu espíritu reconoce que esa palabra tiene tu nombre escrito encima. La revelación llega más rápido cuando no fuerzas la lectura, sino cuando sigues la dirección del Espíritu Santo. A veces un solo versículo entra como luz donde había confusión. A veces una sola historia te abre los ojos. A veces un capítulo corta cadenas que llevabas años cargando. Y aquí está el secreto que transforma el apetito espiritual. Cuando la palabra te habla, quieres volver a escucharla. El hambre crece cuando experimentas esa sensación de «Wow, Dios me habló exactamente lo que necesitaba». Y lo hermoso es que no tienes que encontrar ese pasaje solo. Puedes orar antes y decir, Señor, llévame al lugar donde tú quieres hablarme hoy. Él lo hará. La Biblia no es un libro para leer linealmente como un manual técnico. Es una conversación viva, una mesa de encuentro, un diálogo eterno. Empieza donde tu alma responde y tu hambre se multiplicará. Clave 6. Leer lento, no mucho. Vivimos en una cultura que premia la velocidad. Lee más, termina más rápido, avanza sin detenerte. Pero en la vida espiritual, la prisa es enemiga de la profundidad. La palabra de Dios no fue escrita para ser corrida, fue escrita para ser digerida. Muchos pierden el apetito por la Biblia porque la abordan como si fuera una meta que cumplir. Un capítulo por día, un plan anual, una lectura obligatoria para sentir que están bien con Dios. Pero aquí viene un principio que transforma por completo la experiencia. La Biblia no te cambia por cuánto lees, sino por cuánto recibes. Una sola frase puede encender un avivamiento. Un solo versículo puede derribar un temor que llevabas años cargando. Una sola palabra puede modificar tu manera de pensar, sentir y vivir. Pero para eso necesitas leer lento. Leer lento no significa leer menos. Significa leer con conciencia, con expectación, con hambre. Es leer una frase y preguntarte, ¿qué me estás diciendo aquí, Señor? Es subrayar una palabra porque algo dentro de ti se movió cuando la viste. Es detenerte porque sentiste una chispa, un susurro, una dirección. Es volver a leer el mismo versículo 3 veces, 5 veces, 10 veces, hasta que tu espíritu diga, ah, ahora lo entiendo. Leer lento te permite escuchar la voz detrás del texto. Cuando lees rápido, ves letras. Cuando lees lento, ves revelación. Cuando lees rápido, tu mente trabaja. Cuando lees lento, tu espíritu responde. Y algo poderoso ocurre cuando decides dejar la prisa afuera. La Biblia comienza a hablarte. Versículos que antes pasaban desapercibidos se vuelven puentes. Palabras que antes eran comunes se vuelven fuego. Historias que antes parecían distantes se vuelven espejos. El hambre espiritual crece
cuando descubres que la palabra no es una carrera, sino un banquete. Piénsalo así. Nadie disfruta un buen alimento comiéndolo a toda velocidad. El deleite está en saborearlo, en sentirlo, en procesarlo. Lo mismo ocurre con la Biblia. Dios no tiene prisa. El Espíritu Santo no mide tu espiritualidad por la cantidad de páginas que avanzas. Él mira cuánto de esa palabra entra realmente en tu corazón. Así que hoy puedes liberarte de esa presión. Lee menos si necesitas, pero lee mejor. Lee lento. Lee con pausa. Lee con corazón. Porque la profundidad de la palabra no está en la cantidad, sino en la intimidad. Clave 7. Deja que la palabra te lea a ti. Hay una manera de acercarte a la Biblia que lo cambia todo, una forma tan profunda y tan honesta que convierte cada lectura en un encuentro. Es esta: leer la palabra no solo para entenderla, sino para que ella te entienda a ti. La mayoría de las personas leen la Biblia para buscar información, principios, promesas o dirección. Todo eso está bien, pero quienes realmente desarrollan una hambre insaciable por la palabra, hacen algo distinto. Se dejan leer por ella. Porque la Biblia no es un libro estático, es un espejo, una espada, una lámpara, una voz viva. Es capaz de mostrarte quién eres realmente, no para avergonzarte, sino para transformarte. Cuando te acercas a la palabra con esta postura, algo cambia dentro de ti. Ya no preguntas solamente qué significa este texto, sino qué quieres mostrarme sobre mí a través de esto. Y al hacer esa pregunta, la Biblia empieza a abrir cuartos interiores que no sabías que estaban cerrados. Versículos que antes te parecían simples comienzan a confrontarte. Historias que antes leías de manera superficial ahora te revelan patrones, actitudes, heridas, intenciones. Porque la palabra no solo te informa, te forma. Y al formarte, aumenta tu hambre. ¿Por qué? Porque cuando ves cómo la Escritura sana lo que estaba roto, ilumina lo que estaba oculto y corrige lo que estaba torcido, tu espíritu empieza a correr hacia ella como hacia un hogar. Aquí está la verdad que marca un antes y un después. La Biblia se vuelve irresistible cuando deja de ser un documento y se convierte en un espejo del alma. Cuando lees y te reconoces, cuando lees y te descubres, cuando lees y sientes que Dios está levantando algo dentro de ti que pensabas muerto, cuando lees y notas que te está hablando no al intelecto sino al corazón, y no tienes que forzar ese proceso, solo necesitas una postura. Señor, muéstrame quién soy a través de tu palabra. Esa oración abre puertas. Esa oración trae luz. Esa oración transforma. Y cuando experimentas esa transformación repetidamente, tu hambre crece de manera natural. Porque tu espíritu comienza a asociar la lectura bíblica con encuentro, con claridad, con libertad. La palabra te lee cuando tú te abres a ella. Y cuando te lee, te revela. Y cuando te revela, te renueva. Esa es la clase de lectura que enciende fuego en el alma. Clave 8. Conecta la palabra con tus batallas. Hay un momento en la vida espiritual en el que la Biblia deja de ser un libro hermoso y se convierte en un arma real, un arma viva, un arma que corta, que expone, que defiende, que libera. Y ese momento ocurre cuando aprendes a conectar la palabra directamente con tus batallas. Muchos leen la Biblia como si fuera un tesoro general, pero no personal. La leen como un mensaje universal, pero no como un mensaje íntimo. Pero quienes desarrollan hambre profunda por la Escritura descubren algo poderoso. La palabra de Dios es más dulce cuando te salva, pero es más fuerte cuando te sostiene. Cuando estás enfrentando miedo y encuentras un versículo que te recuerda que Dios pelea por ti, tu hambre crece. Cuando estás luchando con ansiedad y encuentras una promesa que calma tu alma, tu hambre crece.
cuando estás batallando con tu identidad y lees que eres amado, escogido, perdonado, tu hambre crece. Cuando sientes que todo se tambalea y la Escritura te dice, no temas, yo estoy contigo, tu hambre se enciende, porque la palabra deja de ser teoría y se vuelve consuelo, se vuelve espada, se vuelve refugio. La Biblia dice que es espada de doble filo, pero una espada guardada en un estante no cambia ninguna batalla. El hambre nace cuando la usas, cuando la aplicas, cuando te das cuenta de que cada vez que declaras un versículo, algo en el mundo espiritual responde. Aquí está el principio transformador. La palabra se vuelve irresistible cuando la ves funcionar, cuando supera un miedo, cuando rompe una mentira, cuando ilumina una decisión, cuando te da paz en medio del caos, cuando encuentras exactamente lo que necesitabas y sabes que no fue casualidad. Conectar la palabra con tus batallas no es manipular el texto para aplicarlo a tu vida. Es permitir que Dios use su palabra para entrar en tu realidad. Imagina lo que pasa cuando comienzas a leer con esta actitud. Señor, muéstrame en tu palabra lo que necesito para pelear bien hoy. Y Él lo hace. Versículos se vuelven respuestas. Historias se vuelven advertencias. Promesas se vuelven anclas. Mandamientos se vuelven protección. Cada batalla te lleva de vuelta a la Biblia y cada victoria te hace amarla más. Porque no estás leyendo por hábito, estás leyendo por supervivencia espiritual, estás leyendo por dirección, estás leyendo por fuerza, estás leyendo porque la palabra se ha convertido en tu arma más poderosa. Conecta la Biblia a tus batallas diarias y tu hambre por ella jamás volverá a ser superficial. Clave 9. Rodéate de personas que amen la palabra. Hay algo que pocos creyentes entienden, pero que transforma por completo el nivel de hambre espiritual. Tu apetito por la palabra siempre se parece al apetito de las personas que te rodean. No es casualidad, no es psicológico, es espiritual. Si estás rodeado de personas que nunca hablan de la Biblia, tú comienzas a ignorarla. Si estás rodeado de personas que viven de emociones, pero no de escritura, tu fe se vuelve inestable. Si estás rodeado de personas que solo critican, se quejan o viven en la carne, tu espíritu se apaga. Pero si te rodeas de personas que aman la palabra, ocurre algo milagroso. La pasión es contagiosa. La revelación es contagiosa. El hambre es contagiosa. Cuando escuchas a alguien decir, Dios me habló esta mañana en este versículo, tu corazón despierta. Cuando ves a alguien vivir con convicción bíblica real, sin religiosidad, algo dentro de ti quiere lo mismo. Cuando estás con amigos que usan la palabra para animar, corregir, levantar o consolar, tu espíritu reconoce, esto es lo que necesito. Por eso la Escritura dice, el que anda con sabios, sabio será. Porque el hambre no solo se alimenta individualmente, se aviva en comunidad. Dios diseñó la fe de esa manera. Cuando dos o más buscan su palabra juntos, la presencia desciende con mayor claridad. Cuando compartes lo que Dios te habló, tu espíritu se fortalece. Cuando escuchas lo que Dios habló a otro, tu corazón se expande. Una comunidad bíblica, aunque sea pequeña, es como un fuego. Una brasa sola se apaga, pero juntas arden más fuerte. Y aquí está la parte clave. Si tus relaciones no te empujan hacia la palabra, te están alejando de ella. No existe neutralidad espiritual. O te acercan, o te enfrían, o te construyen, o te drenan, o te impulsan, o te adormecen. Así que pregúntate, ¿quiénes son esas personas con las que puedo compartir lo que Dios me muestra? ¿Quiénes me inspiran a leer, a estudiar, a profundizar? ¿Quiénes me hablan con Biblia y no solo con opiniones? ¿Quiénes son brasas que encienden mi fe?
No necesitas un grupo de cientos. A veces Dios usa solo a uno, un amigo, un mentor, un hermano en Cristo, alguien cuyo amor por la palabra despierte el tuyo. Rodéate de esas personas, y tu hambre por la Biblia encontrará fuego, dirección y constancia. Clave de la 10. Conecta la palabra con tu vida diaria. Uno de los errores más comunes y más peligrosos es pensar que la Biblia es un libro solo para los momentos espirituales, para los domingos, para los devocionales o para cuando todo se derrumba. Pero la verdad es esta: la palabra de Dios no fue diseñada solo para ser leída. Fue diseñada para acompañarte mientras vives. Y cuando eso ocurre, tu hambre crece de forma natural, porque la Escritura se vuelve más real cuando la ves operando en medio de tus decisiones, tus pensamientos, tus conversaciones, tus batallas internas, tus emociones, tus relaciones. La Biblia cobra vida cuando descubres que ese versículo que leíste por la mañana te sostiene en la tarde. Ese salmo que meditaste te calma en medio del tráfico. Ese proverbio que memorizaste te protege de una palabra impulsiva. Esa enseñanza de Jesús te guía mientras hablas con alguien que te hirió. La palabra se vuelve pan cuando la comes, pero se vuelve fuerza cuando la aplicas. Y cuando descubres esto, ya no lees la Biblia como un libro, sino como una brújula, como una lámpara encendida en un mundo oscuro, como una voz que te acompaña incluso cuando no estás pensando conscientemente en ella. Aquí está el secreto: tu hambre por la Biblia aumenta en la misma medida en que la usas. Si solo la lees, te inspira. Si la aplicas, te transforma. Y cuando comienzas a vivir transformado, quieres más, porque la palabra no solo te enseña qué hacer, te enseña quién eres, te enseña cómo luchar, te enseña cómo amar, te enseña cómo pensar, te enseña cómo decidir. Muchos cristianos no sienten hambre porque han separado la Biblia de su vida, como si fuera un libro de referencia espiritual que se consulta ocasionalmente. Pero quienes tienen hambre constante hacen algo distinto. Llevan la Biblia consigo, aunque no la tengan físicamente en las manos. La repasan mentalmente, la aplican, la recuerdan, la declaran, la viven, y al vivirla, descubren que Dios habla en lugares inesperados, en el trabajo, en el metro, en la conversación con un amigo, en un momento de silencio, en un pensamiento repentino, en un acto de obediencia pequeño. La palabra deja de estar confinada al devocional y empieza a resonar en todo tu día. ¿Quieres aumentar tu hambre por la Biblia? Haz esto. Cada mañana elige un solo versículo. Llévalo contigo. Recuérdalo. Aplícalo. Obsérvalo cambiar algo en ti ese mismo día. Y cuando veas que funciona, tu espíritu va a pedir más. Va a pedir profundidad. Va a pedir revelación. Va a pedir presencia. Porque cuando la Biblia se conecta con tu vida empieza a parecerse más a la Biblia. Clave 11. Exponte a ambientes que alimenten tu espíritu. La verdad es simple pero profunda. Tu hambre por la palabra crece o se apaga según el ambiente donde tu alma respira. Así como el fuego necesita oxígeno para mantenerse encendido, tu espíritu necesita atmósferas que fortalezcan tu deseo de Dios. Y aunque sí, tú puedes buscar a Dios en cualquier lugar, hay ambientes que avivan tu corazón y otros que lo apagan sin que te des cuenta. Ambientes que apagan. Conversaciones donde solo se habla de problemas. Espacios donde la crítica es normal. Entornos donde la fe parece exagerada. Rutinas donde Dios nunca entra. Ambientes que encienden. Un grupo pequeño donde se habla con honestidad del caminar con Dios. Una iglesia donde la palabra se honra. Una amistad que te confronta con amor y verdad. Un tiempo a solas donde tu espíritu puede respirar. Aquí está el principio espiritual. La atmósfera que te rodea moldea tu apetito espiritual.
Si pasas tiempo en ambientes que alimentan tu carne, sentirás hambre de lo carnal. Si pasas tiempo en ambientes que alimentan tu espíritu, sentirás hambre de la palabra. No es misterio, es ley espiritual. Por eso muchos cristianos que aman a Dios sienten poca hambre, no porque estén desconectados de Él, sino porque están rodeados de ambientes que nunca los impulsan hacia la palabra. Pero cuando cambias tu atmósfera interna y externa, algo ocurre. Quieres leer más, quieres entender más, quieres escuchar más, quieres profundizar más, quieres conocer más a Dios. Porque tu espíritu reacciona al ambiente igual que una planta reacciona a la luz. Donde hay luz, crece. Donde hay sombra constante, se marchita. Así que pregúntate, ¿qué ambiente respira mi espíritu todos los días? ¿Con quién hablo? ¿A qué contenido me expongo? ¿Qué tipo de conversaciones me forman? ¿Quiénes están influyendo mi fe? Si no te rodeas de ambientes que alimenten tu hambre espiritual, tarde o temprano la perderás. No porque Dios se haya ido, sino porque te faltó oxígeno. Pero si comienzas a rodearte de personas, momentos y espacios que honran la palabra, tu espíritu se despierta, tu hambre regresa, tu fe crece, tu mente se renueva, tu corazón se enciende, porque la presencia de Dios no solo se busca, se cultiva, y una atmósfera correcta es el terreno fértil donde la palabra se vuelve deleite. Clave 12. Deja que la palabra examine tu corazón. Hay un punto en el camino espiritual donde la Biblia deja de ser solo un libro que tú lees y se convierte en un espejo que te lee a ti. Ese es el momento donde tu hambre espiritual se vuelve auténtica y profunda. La mayoría de las personas se acercan a la palabra para obtener respuestas, dirección o consuelo. Y eso está bien. Pero los que crecen de verdad, los que desarrollan un hambre inagotable, hacen algo distinto. Dejan que la palabra los confronte. Porque cuando la Biblia te corrige, te limpia, te expone y te forma, descubres que es viva. Y, sorprendentemente, en lugar de huir de esa confrontación, tu espíritu empieza a desearla. ¿Por qué? Porque todo lo que la palabra revela, lo sana. Todo lo que expone, lo transforma. Todo lo que ilumina, lo libera. Cuando abres la Biblia y dices, Señor, habla a mi corazón, muéstrame lo que no veo, limpia lo que no entiendo, corrige lo que no está alineado contigo. Entonces ocurre algo sobrenatural. Lees un versículo y te atraviesa. Lees una historia y ves tu carácter reflejado. Lees una enseñanza y entiendes que no era para alguien más, era para ti. Y aunque eso duele a veces, también enciende un fuego, el deseo de ser transformado. Ese deseo se convierte en hambre, porque cuando la palabra te cambia por dentro, ya no la buscas solo por información, la buscas por transformación. Y eso despierta un apetito que nada en este mundo puede saciar. Muchos cristianos nunca desarrollan hambre por la Escritura porque solo buscan que la Biblia los confirme, no que los transforme. Pero los que crecen dicen, Señor, no quiero que tu palabra solo me anime, quiero que me forme. Es ahí donde todo cambia. La Biblia se convierte en una espada que corta lo que sobra, una lámpara que revela lo oculto, un espejo que muestra quién eres y quién puedes llegar a ser, un maestro que te enseña a vivir con propósito, un médico que sana lo que nadie veía. Este tipo de lectura te vuelve dependiente de Dios, y esa dependencia despierta hambre, porque no hay crecimiento sin confrontación, y no hay transformación sin verdad. Así que cada vez que abras la Biblia, haz esta oración sencilla pero poderosa. Espíritu Santo, examíname a través de tu palabra. Hazlo con humildad, hazlo con valentía, hazlo con disposición, y verás algo extraordinario. La Biblia ya no será un libro que visitas, será un lugar donde renaces. Clave 13. Convierte la palabra
en oración. Hay una forma de leer la Biblia que no solo alimenta, enciende. Una forma que transforma versículos en fuego, promesas en fuerza y textos en encuentros con Dios. Esa forma es esta: orar la palabra. Cuando lees la Biblia y la conviertes en oración, algo espiritual ocurre. La escritura deja de ser información que pasa por tu mente y se convierte en revelación que desciende a tu espíritu. Porque orar la palabra no es repetirla mecánicamente, es permitir que lo que Dios dijo se convierta en lo que tú respondes. Por ejemplo, lees: "El Señor es mi pastor, nada me faltará", y lo conviertes en: "Señor, sé mi pastor hoy, guíame, dirige mis pasos, sustenta mi alma". Lees: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio", y lo conviertes en: "Limpia mis pensamientos, purifica mis motivaciones, renueva mi interior". Lees: "No temas, porque yo estoy contigo", y lo conviertes en: "Dios, aquí están mis miedos, te los entrego, camina conmigo". ¿Ves lo que ocurre? La palabra se vuelve conversación, la conversación se vuelve intimidad, la intimidad se vuelve hambre, porque la Biblia fue escrita para ser escuchada, pero también para ser respondida. Hay cristianos que leen mucho pero oran poco, y hay cristianos que oran mucho pero leen poco. Pero aquellos que unen ambas prácticas experimentan una transformación acelerada. Orar la palabra te ayuda a enfocarte, te libra de orar solo desde la emoción, te enseña a orar desde la verdad, te conecta con el corazón de Dios, te ancla cuando no sabes qué decir, te forma mientras oras, y lo más importante, te despierta un hambre profunda, constante e inquebrantable por la Biblia, porque empiezas a descubrir cosas que antes pasaban desapercibidas. Un versículo se abre, una frase te toca, una palabra se convierte en luz, un texto se vuelve voz. La oración transforma la lectura en encuentro. Por eso los hombres y mujeres que más aman la Biblia no son solo buenos lectores, son buenos oyentes, buenos buscadores, buenos adoradores. Ellos no leen la palabra para terminar, la leen para encontrarse con Dios. Si quieres aumentar tu hambre, intenta esto mañana. Abre la Biblia, lee un versículo, respira profundo y dile: "Señor, háblame", y lo que digas será mi oración, y verás cómo tu espíritu despierta. Clave 14. Alimenta tu espíritu con pequeños pasos constantes. Muchos cristianos desean tener una gran disciplina espiritual, pero olvidan un principio eterno. El hambre espiritual no crece por intensidad, crece por constancia. No necesitas leer 5 capítulos al día. No necesitas estudiar hebreo o griego. No necesitas tener una hora completa de estudio bíblico para crecer. Lo que necesitas es fidelidad, porque en el reino de Dios, los pasos pequeños, pero constantes, producen transformaciones enormes. La mayoría de las veces, tu espíritu no se despierta por un momento espectacular, sino por un hábito sencillo, repetido con sinceridad. Leer un versículo, meditar 5 minutos, repetir una promesa mientras caminas, abrir la Biblia antes de revisar el teléfono, escribir una frase que Dios te mostró, escuchar un capítulo en audio antes de dormir. Pequeñas semillas, pero sembradas todos los días. El problema es que muchas personas se frustran porque no pueden hacer mucho, y como no pueden hacer mucho, no hacen nada. Y ese es el mayor error. Porque Dios no bendice la perfección, bendice la perseverancia. Jesús no llamó perfectos, llamó fieles, y los fieles, aunque tropiezan, vuelven, aunque fallan, se levantan, aunque un día no leen, regresan al siguiente. La constancia tiene un efecto espiritual precioso. Amarra tu corazón a la palabra. Cuando la Biblia se vuelve parte de tu ritmo diario, aunque sea en pequeños fragmentos, algo empieza a cambiar. Tu mente se aclara,
tu espíritu se sensibiliza, tu discernimiento crece, tu corazón se ablanda, tu oído espiritual se afina, y sin darte cuenta, un día te descubres buscando la Biblia, no por deber, sino por deseo. Porque lo que antes era disciplina, ahora es deleite. El hambre espiritual no se siente, se cultiva, y se cultiva paso a paso, gramo a gramo, día tras día. El enemigo quiere que creas que si no puedes hacer mucho, no vale la pena hacer poco. Pero Dios te dice, haz lo pequeño y yo haré lo grande. Lee un poco, ora un poco, anota un poco, recuerda un poco, medita un poco, solo un poco, pero todos los días. Con el tiempo, ese poco se convierte en un río, y ese río alimenta una vida entera, porque la palabra no requiere prisa, requiere constancia. Clave 15. Pídele al Espíritu Santo que encienda tu hambre. Hay algo que debes saber antes de avanzar. El hambre espiritual no es algo que se fabrica, es algo que se recibe. Tú puedes disciplinarte, puedes leer, puedes meditar, puedes organizar devocionales, puedes hacer todo lo correcto, pero la chispa que enciende el deseo profundo por la palabra, esa chispa no nace del esfuerzo humano. Esa chispa viene del Espíritu Santo, porque Él es el autor de la Biblia. Él es quien la ilumina, Él es quien la revela, Él es quien la explica, Él es quien la vuelve alimento, agua, espada y luz. Por eso, la última clave es también la más poderosa. Pídele al Espíritu Santo que despierte en ti hambre por la palabra. Esa oración sencilla tiene un peso eterno, porque cuando el Espíritu Santo enciende algo dentro de ti, no hay distracción que lo apague, no hay rutina que lo desgaste, no hay prueba que lo consuma. Muchos buscan métodos, pero olvidan pedir fuego. Muchos buscan disciplina, pero olvidan pedir deseo. Muchos buscan resultados, pero olvidan pedir transformación. Pero Dios responde al corazón que se rinde, al alma que reconoce. Señor, no quiero leer por obligación, no quiero estudiar por deber. Quiero amarte a través de tu palabra, enciende en mí ese deseo. Cuando haces esta oración, algo cambia. La Biblia comienza a llamarte, un versículo se te queda grabado sin esfuerzo, una frase te sigue durante el día, un capítulo que antes te parecía difícil se vuelve revelación pura. Un pasaje que habías leído 1000 veces se abre como si fuera nuevo, porque no es la cantidad lo que importa. Es el Espíritu moviéndose a través de cada palabra. El Espíritu Santo no te da hambre para castigarte, te da hambre para acercarte, para hablarte, para formarte, para revelarte quién es Él y quién eres tú en Él. Esa hambre es un regalo, un llamado, una invitación. Y lo más hermoso es esto: Dios jamás ignora a alguien que le pide más de Él. Si tú clamas, Espíritu Santo, despierta mi hambre, Él lo hará. Tal vez lentamente, tal vez de golpe, pero lo hará, porque ningún deseo es más santo, más puro y más poderoso que este. Querer conocer a Dios a través de su palabra. Pídeselo hoy, pídeselo mañana, pídeselo siempre y prepárate, porque cuando Él encienda ese fuego, tu vida espiritual jamás volverá a ser la misma. Has llegado al final, pero esto no es un final. Es un comienzo, un punto de inflexión espiritual, un antes y un después que no depende de emoción, sino de revelación. Porque ahora ya no ves la Biblia como un libro antiguo, ahora la ves como lo que realmente es. La voz de Dios extendida hacia ti, esperando ser escuchada, amada y vivida. Cada una de estas 15 claves no son técnicas, son puertas. Y cada puerta, si decides cruzarla, te acerca un paso más al corazón de Dios. Tu hambre por la palabra no se despertará en un solo día, pero ahora tienes herramientas, prácticas, atmósferas y decisiones que pueden transformar tu relación con la Biblia por completo. Mira lo que has hecho hoy.
Has decidido buscar. Has decidido crecer. Has decidido encender algo dentro de ti que el mundo no puede apagar. Y créeme, el cielo responde a ese tipo de decisión. Porque cada vez que un hijo o una hija dice, Señor, quiero conocerte más, el Espíritu Santo se acerca, se mueve, ilumina, despierta, transforma. Tu hambre espiritual no es un accidente, es una señal, una evidencia de que Dios está atrayéndote, una muestra de que Él quiere revelarse a ti de maneras más profundas, más frescas, más intensas que nunca. Lo que viene no es religión, es relación, no es rutina, es encuentro, no es obligación, es deleite. Si permites que estas 15 claves tomen raíz en ti, sucederá algo que quizá no imaginas ahora. La Biblia te hablará cuando no estés leyendo. Un versículo aparecerá en tu mente justo cuando lo necesitas. Una historia bíblica se volverá guía para una decisión real. Una promesa será tu refugio en medio del miedo. Una palabra te levantará cuando no tengas fuerzas. Y un día, sin darte cuenta, despertará en ti un pensamiento simple pero poderoso. Necesito la palabra, no por deber, sino porque mi alma la ama. Ese día tu hambre será evidencia de una verdad gloriosa. Dios está formando algo nuevo en ti. Así que antes de cerrar este capítulo, haz una oración sencilla, pero valiente. Espíritu Santo, enciende mi hambre por tu palabra. Hazla crecer, hazla constante, hazla viva, hazla fuego en mi interior. Si haces esta oración con sinceridad, prepárate, porque Dios honra el corazón que quiere más de Él. Y cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán, no estarás vacío, estarás armado, estarás firme, estarás lleno de luz, estarás sostenido por algo que no tiembla, no cambia y no falla, su palabra. Ahora comienza tu camino, un camino donde no leerás la Biblia solo para aprender, sino para vivir, para amar, para crecer, para conocer a Dios cara a cara. Este no es el final, este es el comienzo de una vida encendida, una vida guiada, una vida transformada por la palabra de Dios. Y recuerda siempre, el hambre que Dios despierta, Él mismo la sacia.